Gracias te damos, Señor, en esta tarde por poder escuchar, Señor, a su siervo. Y sin duda, como lo decíamos la semana pasada, lo que más tranquiliza y aquieta nuestro corazón es de que usted está con él y con cada uno, Señor. En cada situación que nos toque vivir, la promesa suya es no dejarnos ni desampararnos. Por eso damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados, Señor. Creemos lo que dice la palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel en completarla. Oramos en esta hora también para que su buen espíritu nos pueda dirigir en esta tarde, Señor, ser guiados por Él hacia toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una pequeña reflexión que vamos a tomar del libro de Efesios, ¿ya? Libro de los Efesios, en el capítulo 3, y voy a leer algunos versículos y después vamos a estar leyendo parte del capítulo 2 y capítulo 3. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, versículo 17, y 18. Dice: Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y voy a leer también el 3:12 que dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Amén. ¿Hay algo que les pedí, que una imagen que pudieran poner? ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que dice ahí? Prohibido el paso. Está la otra imagen. ¿Y ahí qué dice? Acceso denegado. Déjenla a esa imagen ahí, ¿ya? Acceso denegado. Que cuando nosotros nos referimos a un acceso, se habla de que es la entrada o el paso para llegar a un sitio, ¿ya? O también la entrada al trato o comunión con alguna persona, ¿ya? Ahora, tener acceso es la posibilidad de llegar a un lugar o persona, ¿ya? Pero aquí dice acceso denegado. Es decir, no tener acceso hacia ese lugar hacia el cual queremos ir, o no tenemos acceso hacia la persona con la cual queremos relacionarnos. Y de alguna manera, esto es lo que pasaba con cada uno de nosotros, ¿ya? No teníamos acceso al Padre. Y así tiene el nombre de esta meditación, acceso al Padre. Ahora, la pregunta es porque Dios no quería vernos? La pregunta es porque Dios no quería saber nada de nosotros, o porque algo había pasado. Y sin duda, nosotros fuimos creados para ser dependientes del Señor y estar cerca de Él. La palabra dice: no olviden ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos y eran llamados paganos, incircuncisos, por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión de su cuerpo, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, pero no su corazón, ¿ya? Hoy, sin duda que a veces usted, sobre todo en este tiempo de verano, a veces salen las noticias, el hecho de que hay gente que quiere ingresar a una playa determinada y no tiene acceso, ¿ya? No puede, no tiene. Aunque legalmente
todos los chilenos pudiéramos entrar en cualquier playa, pero hay lugares donde dice no tiene acceso. Hay gente que también habla del acceso, tener acceso a un trabajo, anhela el acceso de tener un ingreso a la universidad, acceso de ir a un concierto, acceso de tener una mejor salud, un mejor bienestar. Pero a veces esto se deniega. Y denegar es no conceder lo que la persona pide o solicita. Y póngase usted que está en una de estas playas a las cuales va usted y le dicen que usted no tiene acceso a ese lugar. ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿No le da alegría? No, pues. ¿Por qué nos sentimos mal? Piense, a ver. ¿Por qué piensa usted que nos sentimos mal cuando nos dicen, no, usted no, está prohibido el paso para usted, usted no tiene acceso a este lugar? Se niega un derecho, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Yo estuve en una parte donde me dijeron, usted no puede, no tiene acceso a este lugar. Le voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted llega un día sábado, un día miércoles, y en la puerta dice, usted no tiene acceso a este lugar? Firmado el pastor Alberto. ¿Qué es lo que diría usted? ¿Y qué se ha creído? Se ríe porque sí. Soy ¿qué? Total, tengo harta iglesia donde ir. Va, total, me voy para la casa y lo veo sentadito en el sillón. ¿Ya? Pero cuando a mí me pasó una vez, y sabe, yo me sentí muy mal. O sea, me sentí muy pequeño y me sentí como si nada, como si no valiera nada. Me sentí impotente porque no podía ingresar a ese lugar. Y me dijeron, usted no tiene acceso a este lugar. Y una de las cosas que señala la Escritura, que para los gentiles no había acceso al Señor, a la presencia del Señor. Y cuando hablamos de gentil, estamos hablando de cualquier persona, nación o grupo de personas que no sea del grupo de los judíos, es decir, de Israel. Porque usted no es judío o judía. Judío sí, pero judía. Sí, judío sí, pero judíos no. Entonces, y los gentiles éramos llamados, porque somos parte, porque no somos judíos, llamados paganos incircuncisos. ¿Y qué pasaba con los gentiles, los cuales estamos incluidos nosotros? Dice, no olviden ustedes los gentiles, antes estaban excluidos. Dice, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no el corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo y no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Ya? Entonces tenemos clara la película. Vivíamos, nosotros los gentiles, apartados de Cristo, dice, vivían sin Dios y por ende sin esperanza. Porque si no está Dios, no hay esperanza. No hay palabra, no hay promesa, no hay nada. Entonces por eso dice, vivían sin Dios y por ende sin esperanza. Y después señala, dice, vivían lejos de Dios. Esa era nuestra situación. No teníamos acceso a la presencia del Señor. No teníamos acceso a su palabra. No teníamos acceso a sus mandamientos. No teníamos acceso. ¿Por qué? Porque ser tratados como gentiles. Y dice, y vivían lejos de Dios. ¿Pero esa era la voluntad de Dios? Absolutamente no. ¿Ya? Esto no estaba bien, pues Dios nos creó para
como seres humanos para estar cerca de Él y nos creó dependiente de Él. Pero de alguna manera el pecado nos alejó de Dios y de la relación que Dios mismo había establecido desde el principio. Es decir, la voluntad de Dios es que el hombre esté cerca de Él. Nunca ha sido la voluntad de Dios de que el hombre esté lejos. Jamás. Nunca es Él quien ha querido alejarse. Siempre ha sido el hombre el que se ha alejado de Dios. Pero la voluntad de Él, cuando Él nos diseñó, nos creó para estar cerca de Él. Es como cuando uno tiene un hijo. Uno no tiene un hijo, viene y lo tira hacia afuera, hacia la calle. Y dice, yo no tengo nada que ver, no quiero estar cerca. Uno como papá y como mamá, sin duda lo que quiere es tener a los hijos cerca. ¿Es así o no, Octavio? Pero hasta cierta edad nomás. No, está sufriendo Octavio. Entonces, Dios estableció el hecho de que el hombre estuviera cerca de Él. Entonces, está esta situación donde estamos lejos de Dios, vivíamos sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía, como dice, de Dios. Pero, aquí es donde vienen estos pero. Dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos, ¿ya? Estaban lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Estábamos lejos, dice, pero ahora hemos sido acercados por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Cristo. No es por méritos nuestros, no es porque entramos en una religión, no es porque seamos buenos, sino por la sangre de Cristo. La gloria, ¿para quién es entonces? Para Él. Yo no tengo de qué gloriarme, sino lo que decía Jeremías, de conocer al Dios vivo. Y acá viene otro pero, fíjese. Cuando dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo y por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Entonces dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ya no están lejos. Ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. El 17 dice, y Cristo les trajo la buena noticia de la paz, tanto a ustedes los gentiles los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, antes no teníamos acceso, estaba denegado el acceso para nosotros, por nuestro pecado, por nuestra falta. Pero ahora dice la palabra que tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a Él. Ahora todos, dice la Escritura, fíjese, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, no hay acepción de persona. Cada uno de nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros ahora podría decir, yo no tengo acceso al Padre, yo no tengo acceso a la presencia de Dios, porque estaríamos mintiendo, porque Jesús abrió el camino para tener acceso a la presencia del Señor. Y sin duda que eso está dentro de la voluntad, porque Dios, como decíamos al principio, Dios quiere tenernos cerca. Esa es la voluntad. Dios quiere estar relacionado con nosotros. El 3:12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad y con toda confianza. Pregunto, ¿hay algún impedimento para entrar a la presencia de Dios? ¿Hay alguien que no puede entrar a la presencia de Dios? ¿Y qué es lo que nos impide entonces buscar al Señor y su presencia?
Si una de las cosas que se dice en este tiempo es que tanto la lectura de la palabra como la intimidad y la oración en la iglesia en general ha decaído. Hay excepciones, pero Dios nos está haciendo la pregunta en esta tarde a usted y a mí. ¿Por qué no aprovechamos esta tremenda bendición, este acceso que tenemos a la presencia del Señor? Hay dos mentiras grandes que de alguna manera tienen que ver con esto, con la falta de buscar presencia del Señor, con buscarle en la oración, en la palabra. Son dos mentiras que nos tientan cada día. Y la primera mentira es la mentira de la autonomía. Esta mentira, ¿qué es lo que establece? Establece que somos personas independientes, con derechos a vivir como nosotros queramos y hacer lo que nosotros deseemos. Eso es autonomía. Pero esa es una mentira del diablo. Porque nosotros no fuimos hechos autónomos, fuimos hechos dependientes del Señor. Esa es la primera mentira. Entonces, como esta mentira establece que somos personas independientes, con derecho de vivir como queramos y como deseemos. Y sin duda Dios ha establecido una forma de vivir que está acá en la Escritura para nosotros. La segunda mentira es la mentira de la autosuficiencia. ¿Y qué es lo que establece esta mentira? Establece que yo tengo todo lo que necesito en mí mismo para hacer aquello a lo cual fui llamado a hacer. Es decir, no necesito a Dios. La mentira de la autosuficiencia. Y tendríamos que entrar a revisar nuestras vidas, nuestro diario vivir. ¿Cuán autosuficiente? Usted puede decirme, yo no soy autosuficiente, pero ¿qué es lo que hacemos en el día a día? ¿Cuánto buscamos del Señor? ¿Cuánto buscamos de su presencia? ¿Cuánto le consultamos a Él frente a las decisiones? ¿Cuánto buscamos en su palabra? Y ahí nos vamos a dar cuenta cuánto dependientes somos del Señor o si no lo somos. Pero está, y es algo con lo que tenemos que lidiar día a día. Por eso que la comunión con el Señor, en la búsqueda de su palabra y la oración, es un tema del día a día. Entonces, la primera, la autonomía. La segunda, la mentira dice de la autosuficiencia. Ahora, el único ser en el universo que es autosuficiente es Dios. Usted y yo no somos autosuficientes. Necesitamos a Dios en todo tiempo. ¿Usted cree que el pastor Sergio no necesita a Dios en este momento? Pero también lo ha necesitado en el momento cuando ha estado bien de salud. Necesitamos a Dios cuando hay abundancia, pero necesitamos al Señor también cuando hay escasez. Necesitamos cuando todo marcha en paz, pero también cuando hay situaciones difíciles. Necesitamos a Dios en todo momento. Necesitamos a Dios cuando tenemos trabajo, pero también cuando somos despedidos del trabajo. Necesitamos a Dios cuando nos va bien una prueba, pero también lo necesitamos cuando nos va mal. Es decir, en todo momento nosotros necesitamos a Dios. Y lo más importante es que Dios quiere estar en todo momento. La pregunta es si nosotros lo queremos así. O nos hemos transformado en personas autosuficientes. Somos nosotros personas dependientes de Dios. Dios nos creó para ser dependientes de Él. Primero, depender de Él en todo momento. Pero también nos creó para ser dependientes en una comunidad. ¿Qué es lo que dijo Dios cuando creó al hombre? Y lo miró.
¿Qué es lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso yo me casé. Una tremenda bendición. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y quién puso? Una hermosura al lado de él. Amén, dice la hermana. Entonces, por algo Dios diseñó la familia, diseñó el matrimonio, diseñó la familia, está la iglesia, están los amigos, es decir, tal como decía el pastor, si una de las cosas que ha sido difícil es sentirse solo, porque no es bueno estar solo. No es bueno estar solo. Dios no nos creó para estar solos. Por eso es que es sumamente importante cuando entendemos nosotros esto. ¿Por qué es importante? Lo manifestaba el pastor, el hecho de que el poder congregarse, el poder darle un abrazo, un estímulo al hermano, el sentir el abrazo, el sentir el cariño, eso es una necesidad. Dios nos creó con esa necesidad. Entonces tenemos necesidad de Dios. Pero tampoco usted puede decir, mire, yo sé, Dios nomás, con la iglesia, con los demás, con los vecinos, no quiero hacer absolutamente nada. Solamente yo y Dios. Eso no es así. Porque la Escritura dice que si yo digo que no amo a mi hermano, al cual puedo ver, si no lo amo a él, ¿cómo voy a amar a Dios, a quien por ahora no puedo ver? Entonces nos necesitamos. Usted necesita de su hermano que está al lado. Necesita del hermano que no ha podido estar acá. Por algo, de alguna manera, cuando Dios reparte dones y talentos, no le entrega dones y talentos toda una sola persona. Entrega diferentes dones y talentos a cada uno de los que estamos acá. Dios le ha entregado a usted, independiente del tiempo que lleve, independiente de la edad que tenga, Dios le ha entregado dones y talentos. ¿Para edificar qué cosa? El cuerpo de Cristo. Y usted es parte de este cuerpo. Dios no le dio los dones para que usted viniera y se pusiera por encima de los demás. Dios entrega dones para que nosotros podamos servir a Dios y también podamos servir a la familia de la fe. Pero para eso, sin duda, lo primero que tenemos que hacer es tener clara nuestra relación con Dios. Dios nos hizo tan dependiente de Él, que mientras nuestros corazones no van a descansar hasta que nuestro corazón descanse plenamente en Él. Usted y yo no vamos a encontrar el descanso que requiere nuestro espíritu, nuestro ser, hasta que descansemos plenamente en el Señor. Y Dios quiere darnos ese descanso. Él lo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Y yo les haré descansar. La pregunta entonces, ¿por qué no llevamos las cargas? ¿Por qué no llevamos ese peso? ¿Sabe por qué? Porque no apartamos este tiempo que necesitamos para entrar en su presencia. Y Dios nos ha dado esa gracia que viene de Dios, que nos induce a buscarle y a volver a su presencia. Dijimos el otro día que la fe es un don que Dios nos ha dado. Cuando usted despierte por la mañana o por la tarde y cuando tenga ese sentir de buscar al Señor, siéntase agradecido y bienaventurado, porque eso es algo que Dios ha puesto en su corazón. No es que usted sea tan espiritual y diga, yo voy a buscar al Señor. Nosotros buscamos al Señor porque Él nos busca primero. Sino si usted anhela al Señor es porque Dios le anhela a usted primero. Todo parte en Él, no parte en nosotros. Y aún así, Dios poniendo ese anhelo de buscarle, nosotros no lo hacemos a veces. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos creemos autosuficientes, como si no necesitáramos que nadie más que a nosotros mismos. Por eso fíjese lo que dice la palabra en hebreo. Así que acérquense confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia de nuestro Dios.
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vuelta el llamado, acercarse confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hasta el día de hoy, y en estos momentos sin duda Dios le anhela a usted y me anhela a mí. Pero pareciera que no creyéramos. Dios en este momento le está anhelando a usted. Y me anhela en todo momento. Y aunque Él sabe nuestro corazón, Él conoce nuestras necesidades. Por ende, la misma palabra dice que antes de que nosotros pidamos, antes que las palabras salgan de nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Y si Dios ya sabe por qué quiere que oremos, por qué Dios quiere que tengamos una relación con Él, porque nos ama y quiere tener esa intimidad con nosotros. Pero a veces de mala manera nosotros nos damos el lujo de no entrar por este acceso que tenemos a la presencia del Señor y dejar que Él nos empape de su buen espíritu. Y para que se cumpla el propósito, para que se cumplan los anhelos que tiene el Señor y los planes para con nosotros, no los podemos llevar a cabo por nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia, el poder del Señor. Y por eso la importancia, y Dios lo sabe. Dios sabe que sin Él nada podemos hacer. Jesús mismo lo señaló. Él dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. ¿Y por qué nos cuesta tanto entender eso? Nada. Cuando Dios dice que nada, es que nada. Y apartado del Señor, nada podemos hacer. Y como Dios lo sabe, es que nos anhela. Es por eso que en muchas partes de la Escritura hablan los profetas, el mismo como dice también el salmista, dice volverse al Señor. Y una de las cosas que tiene que hacer la iglesia en este tiempo y cada uno de nosotros en lo personal es volvernos al Señor, porque Él está esperando. Me imagino que, y lo conversábamos delante, lo que está pasando en la Universidad de Estados Unidos. ¿Cuántos han escuchado de eso? ¿Ya? Los chicos, fíjense que ahí en la universidad, ellos tienen que ir a un momento para tener un tiempo para escuchar la palabra, les guste o no les guste, pero tienen que ir. Y una mañana empezaron a compartir la palabra, un devocional. Y los que han escuchado, ¿cuánto tiempo llevan ahí estos muchachos? ¿Cuánto? ¿Cerca de 2? ¿Cuánto? ¿Quién ha visto la noticia? ¿O no ven noticia? ¿Cuánta? 6 semanas. Y no han podido salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque hay un momento precioso con la presencia del Señor. La pregunta, ¿eso es exclusivamente para ellos? También es para usted. También es para usted y para mí. Y dice que la Escritura que Dios nos anhela celosamente. Y para que se pueda cumplir el propósito, como digo, por el cual Dios nos tiene aún sobre esta tierra, para que se cumpla el propósito por el cual nos tiene en este 2023 sobre esta nación y en esta tierra, sin duda que nosotros sin Él no lo vamos a poder lograr. Y el anhelo del Señor es que nosotros podamos buscar y entrar en su presencia y hacerlo como dice la palabra, con toda libertad y con toda confianza. ¿Usted puede entrar a la presencia del Señor con toda confianza? Lo podemos hacer. Yo cuando voy a la oración, cuando voy a su presencia, no pienso en mí, yo pienso en el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y eso me da la confianza para poder orar, para poder conversar con Dios. Porque no es por mis medios, porque soy imperfecto,
pero tengo un Cristo perfecto que dio la vida por mí y por usted, que lavó mis pecados y que nos da el acceso libre a la presencia del Señor. Entonces, entremos a ese lugar, entremos confiadamente, no perdamos más tiempo, porque a veces nos afanamos con tantas cosas y empezamos a buscar las añadiduras. De alguna otra forma nos afanamos buscando la añadidura, cuando lo primero que debiéramos buscar, sin duda, que es su presencia. Y lo más importante, como decía delante, es que Dios nos está anhelando. Quiero invitar que alguien nos pueda acompañar con el teclado, que pueda subir y medite por un momento. ¿Cuándo fue el último momento que estuvo con el Señor usted en intimidad? No solamente para repetir un rezo, para repetir una oración aprendida de memoria, sino ¿cuándo fue el momento, hace cuánto que pasó que usted no tiene una intimidad real con el Señor? Donde todo queda a un lado y donde viene Él, su presencia, y puede inundarnos y sin duda llevar todas esas cargas que Él dice que llevamos delante de Él. A veces estamos cargados no porque Dios no quiera llevar las cargas, sino porque nosotros no se las entregamos y porque no nos damos el tiempo para entregarle. Pero la voluntad de Dios es que podamos hoy, a partir de hoy, buscarle como le buscamos antes. Cuando habla del primer amor, estar enamorado del Señor. No le echemos la culpa a nadie, no le echemos la culpa a nadie. Esto tiene que ver con nosotros y Dios. No tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con nosotros, con la disposición de nuestro corazón. Póngase en pie. Levante sus manos delante del Señor y reconozcamos que no le hemos estado buscando como debiésemos ser, como debiese ser. Y tal vez nos hemos entrampado en un mero religiosismo y tal vez estamos acudiendo solamente a su presencia para pedirle. Cuando la Escritura dice que debemos buscar su rostro continuamente, porque esa es la esencia de la vida, Dios mismo. Él es la esencia, Él es la vida. Como dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ayer nos tocó despedir a un familiar de nuestra hermana Carmen. Y una de sus hijas decía, ¿sabe qué? El padre tenía cerca de 87 años y decía, hace 4 años que se encontró con el Señor. Y fueron los mejores años aprovechados. Imagínense, 4 años de 87. ¿Cuántos años sin el Señor desaprovechado? Pero Dios en su misericordia le dio la oportunidad de encontrarse y dice que empezó a vivir ahí hace 4 años nomás. Ahora partió a la presencia del Señor. Pero ¿por qué esperar los últimos años? Cuando Dios hoy quiere bendecirnos, hoy quiere llenarnos, hoy quiere usar nuestras vidas, hoy quiere llenarnos para que podamos ser luz, para que podamos ser sal de esta tierra. Sal en medio de luz, en medio del cual vivimos, en el vecindario, en el trabajo. Y eso, la única manera es posible solamente con la presencia del Señor. Levante sus manos y
y deje que Él le pueda llenar en esta hora. Olvídese de todo lo demás y disponga su corazón para anhelar más de Él. Todo lo que necesitamos en este momento es su presencia. Y por medio de la fe en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y tenemos este acceso libre a su presencia. Ya no hay ningún impedimento. Nada impide que podamos ir delante de Él y llamarle Padre nuestro. Él está aquí y sin duda quiere restaurar la relación. Él quiere restaurar la relación. Si usted necesita restaurar la relación con Él, solamente levante sus manos. Nadie le va a ver, sino solamente Él, y reconocer que hemos andado lejos, pero que quiere hoy restaurar esta relación y volver al lugar de donde nunca debimos haber salido. Levante su voz, levante su voz. Ore, 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 pídale al Señor. Ore, si usted tiene necesidad de Dios, pídale. Si tiene necesidad de su presencia, pídale en este momento, por favor. No piense en nada más. No piense en nada más. Este es el momento. Como dice la Escritura, este es el día de salvación. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder clamar ante Él, para poder expresar nuestra necesidad de Él. Hay gente que levanta su voz para clamar a un artista. Hay gente que levanta su voz para gritar un gol. ¿Por qué hemos dejado de levantar nuestra voz para honrar al Señor? ¿Por qué hemos dejado de levantar nuestras manos? ¿Por qué hemos dejado de buscar de su presencia? Si decimos que dependemos de Él. Este es un día para restaurar. Este es un día para restaurar. Compartía nuestro hermano Luis el día miércoles, hablaba de la restauración. Bueno, este es un día para restaurar. Si tiene que pedirle perdón al Señor, hágalo, hágalo. Él está dispuesto a perdonar, está dispuesto a restaurar, está dispuesto a llenarlo de su presencia nuevamente. Así Él está dispuesto, le ha traído en esta tarde. Para eso le ha traído, para restaurarlo, para volver a llenarlo, para que nuevamente, como dice la palabra, esos ríos de agua viva vuelvan a fluir. Jesús lo dijo: el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Permítele que nuevamente esos ríos vuelvan a correr. No esperes hasta mañana. Permítele que esos ríos vuelvan a correr nuevamente y pueda fluir el Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Por qué has callado? ¿Por qué has dejado de levantar las manos? ¿Por qué has dejado de doblar las rodillas delante de mí? ¿Por qué has dejado de anhelarme? Si yo te anhelo, Vana Cora Teripra. ¿Por qué te afanas y no has confiado en mí? Abacora Terichia Taracora Pre. Oh, Bacora Tarase. Él está aquí. Él se ha dignado estar aquí. Él se ha dignado venir esta tarde por ti, porque quiere tenerte cerca. No te quiere ver lejos. Él quiere tenerte cerca, porque Él te anhela celosamente, porque eres su hijo, eres su hija. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero hemos dejado de clamar.
Y a veces decimos, ¿por qué Dios no responde? Es que no estamos clamando. Hemos dejado de clamar, hemos dejado de buscar su rostro. Cuando tenemos acceso ahora a la presencia de Dios, acceso que antes no teníamos. Oh, Bakora Tarashi. Esto no se trata de religión, no se trata de filosofía, se trata de presencia de Dios. Que volvamos a tener hambre, que volvamos a tener hambre por su presencia, hambre por su palabra, para que el amor por Él se engrandezca y el amor por las almas perdidas también vuelva a nuestro corazón. Porque sin Él nada podemos hacer. Oh, Bakora Tarashi. La palabra dice que debemos orar unos por otros. Acércate a tu hermano, tu hermana que está ahí y ora, ora. Y ruega que nuevamente el Espíritu Santo vuelva a llenar esa alma. Ora, acércate. Dios nos hizo no para solamente tener comunión con Él, sino comunión unos con otros. Ahora tienes la oportunidad de bendecir a tu hermano, a la cual Dios ha puesto a tu lado. Bendícelo, bendícelo. Halakora prafara terishi. Oh, Bakora tarabrama saba tarashi. Oh, Karase. Barchi te pluricora fre. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, si oraren y buscaren mi rostro, dice, entonces yo sanaré su tierra. Tu tierra está enferma. Tu tierra está enferma. La palabra dice, si buscares mi rostro, entonces yo sanaré tu tierra. Dios no es hombre para mentir. Nuestra tierra también, Chile, está enferma. Y la primera responsabilidad no la tiene el presidente de la República. La tenemos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de poder orar, interceder y rogar por esta nación. Porque nada es imposible para nuestro Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Él de todo corazón. Que este no sea un día más. Que este día marque un antes y un después en la búsqueda del Señor. Hay tantos voladores de luces, hay tanta distracción que nos roban tiempo precioso con Él, donde Él pudiese hablarnos de sus planes, de sus sueños para con nosotros, nuestra familia, para con esta congregación, para con la comunidad, para con el país, para con las naciones. Pero debemos apartar ese tiempo. Debemos apartar ese tiempo. Gloria a ti, Jesús.